Padre santo, bueno y justo que estás en el reino de los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por tu misericordia. Indignos somos, Señor, si no son en los méritos de Cristo de estar ante ti. Por eso en Cristo confiamos y en Él depositamos toda nuestra fe de que somos aceptos en ti, en Él. Permítenos, Señor, acercarnos a tu palabra con un corazón humilde, ablandado por ti, Señor. Que nuestras vidas sean rendidas a ti y a lo que tú has designado en tu palabra para nosotros. Te pedimos que nuestro entendimiento sea abierto para poder comprender lo que tú has dicho en ella. Santa es tu palabra y santo eres tú, Dios, y te glorificamos por ello. Te damos gracias por la palabra santa que tú nos has dejado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quisiera iniciar esta predicación haciendo una pregunta, quizás una pregunta un poco, quizás se la encuentren sencilla, pero es una pregunta que yo me he hecho en la elaboración de este mensaje, y es que, ¿cuál sería o qué sería lo que diría una carta dirigida a la iglesia actualmente si aún estuvieran los apóstoles con nosotros? ¿Qué pudiera decirnos Dios a nosotros como su iglesia en República Dominicana en el contexto de que vivimos? ¿Qué nos diría Dios a su iglesia si se encontraran los apóstoles con nosotros? Imaginemos que el apóstol Pedro está escribiendo una carta no a esta iglesia que se encuentra en persecución, sino a nosotros que nos encontramos en la actualidad viviendo quizás en una situación totalmente diferente a lo que se encontraban los hermanos en Primera de Pedro, que es nuestro pasaje. ¿Qué nos diría? ¿De qué se hablaría en esta carta? ¿Qué quisiera Dios decirnos a nosotros? Yo considero, hermanos, que lo que Dios ha querido decir a su iglesia está en las Santas Escrituras, y que así como para estos hermanos fue de utilidad y es de utilidad en la actualidad la carta de Primera de Pedro. Si Dios ha dejado o ha preservado esta carta, es porque esta carta es de beneficio para su iglesia dentro del contexto de todos los tiempos, porque su palabra no pasará, dicen las Escrituras. Si Dios nos ha dejado Primera de Pedro, es porque Dios entiende que nosotros necesitamos de Primera de Pedro. Si Dios nos ha dejado en un contexto diferente a los hermanos de Primera de Pedro, es porque nosotros tenemos que hacer lo que los hermanos de Primera de Pedro hacían en el contexto que se encontraban. Y hemos venido hablando en los últimos mensajes sobre la gran esperanza que se expresa en el capítulo 1, sobre la fe como un objetivo, la fe como si fuera el móvil de la fe de estos hermanos, soportar las pruebas y las aflicciones, Cristo como ejemplo de soportar sufrimientos y los sufrimientos de estos creyentes en el contexto en que se encontraban. Estudiamos cómo era la vida de estos hermanos en persecución y cómo Pedro quiere darle un aliento recordándoles a quién ellos han creído. Y en esta noche quiero que vayamos a los versículos 11 al 13 para así ver cuál era o cuál fue el comportamiento de estos hermanos durante la persecución. Cuál fue también el comportamiento de los profetas cuando fueron anunciados los sufrimientos y padecimientos de Cristo. Y cuál fue la condición o lo que hicieron los apóstoles con esta gran noticia. Versículos 11 al 13. Procurando saber qué persona, tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predicar los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras. Por tanto, ceñid vuestros lomos, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrio en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Qué y cómo reaccionaron los profetas y apóstoles a estos conocimientos revelados por el apóstol Pedro?
qué cosas fueron mostradas en sus vidas a partir de este conocimiento y qué debe causar en nosotros el hecho de tener la carta de Primera de Pedro en nuestras vidas y en nuestra iglesia y en nuestro contexto. Vemos en el versículo 11, iniciando, dice: procuraban saber qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predicar los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Aquí vemos lo resumido anteriormente, que los profetas tuvieron una actitud diligente en cuanto a adquirir conocimiento. En cuanto a adquirir conocimiento, ¿sobre qué? En cuanto a adquirir conocimiento de Cristo, de sus sufrimientos y de sus glorias. ¿Cómo está, hermanos? Y quisiera que ustedes fueran conmigo aplicando este mensaje directamente a nuestras vidas y a nuestra iglesia y a nuestro entorno. ¿Cómo está nuestro deseo por adquirir conocimiento? ¿Qué estamos haciendo nosotros en medio de las pruebas y dificultades? ¿Estamos deseando adquirir conocimiento de Cristo? ¿Estamos deseando adquirir conocimiento de Cristo, sus sufrimientos y sus glorias venideras? Ellos procuraron saber cómo está nuestro deseo de saber de Cristo y de su gloria que vendrán. ¿Está nuestro corazón procurando saber estas cosas? Hermanos, si es que nuestro corazón siempre está inclinado hacia el pecado. Por eso debemos pedir a Dios de que sea inclinado hacia Él cada día más y que nosotros seamos deseosos de saber de Cristo. Y nosotros nos encontramos en un contexto totalmente diferente a lo que se encontraban estos hermanos. Si recordamos, y no quisiera ser repetitivo ni cansón con ustedes en cuanto a lo que vivieron estos hermanos, pero es que, hermanos, ellos estaban perseguidos, ellos estaban sufriendo, ellos estaban en dolor, en angustia, ellos estaban siendo perseguidos por la causa de Cristo. Nuestro contexto es totalmente diferente. Nuestro contexto es un 50, un 90, un 70% diferente a lo que se vivía en este entonces, o lo que se vivió en ese entonces. Pero estas personas, estos profetas, procuraron saber, aún a costa de sus propias vidas, procuraron escudriñar las Escrituras y buscar de Cristo, de sus sufrimientos, pero no solamente hasta ahí, sino de sus glorias que vendrían más adelante. ¿Qué tiempo pasamos indagando sobre las Escrituras? Usualmente yo no hago aplicaciones al final de mi mensaje, pero yo quisiera que, así como vamos hablando y vamos entendiendo lo que la palabra nos pone delante, vayamos aplicando a nuestras vidas. Estamos nosotros procurando saber qué persona o tiempo indica el Espíritu de Cristo dentro de nosotros al predecir los sufrimientos de Cristo ya pasados, pero nos predice también las glorias que seguirán. La palabra nos predijo los sufrimientos de Cristo, pero la palabra también nos afirma de las glorias que vendrán en la segunda venida de nuestro Señor. Estamos nosotros, señores, hermanos, procurando saber y conocer de la segunda venida de nuestro Señor. ¿Cómo está nuestro corazón en cuanto a esto? ¿Está nuestro corazón inclinado a vivir como debe de vivir según la palabra? Y no quisiera indagar mucho sobre la manera de vivir, porque es lo que tratan los versículos 13 en adelante y será en otro mensaje. Pero ¿estamos nosotros viviendo a la luz de que nuestro Señor regresará? Los profetas veían a Cristo que vendría, al Salvador que vendría, y vivían en cuanto a eso, procuraban saber, indagaban. Los apóstoles tenían a Cristo. Los apóstoles vieron ese que los profetas indagaron. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Verso 12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas, mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Mis hermanos, la acción de las personas que se encontraban
ya con el Señor Jesucristo, fue anunciar el Evangelio, predicándolo mediante el Espíritu Santo que fue enviado del cielo. Estas personas, estos hermanos, estos apóstoles, cuando adquirieron el conocimiento, su conocimiento no se quedó allí, su conocimiento no se quedó estático, no se quedó estático, sino que ellos anunciaron y predicaron este Evangelio. Ellos se dedicaron a anunciar y predicar el Evangelio de Jesucristo, de los sufrimientos pasados y de las glorias que vendrían. Y es paradójico ver cómo estos hermanos se les habla de predicar en medio del sufrimiento. ¿Cómo nosotros podemos hablarle a personas de que prediquen, de que den testimonio en medio del sufrimiento? ¿Cómo podemos hablarle a personas de que se gocen, de que vivan como deben de vivir en medio del sufrimiento? Y es que el apóstol nunca deja de resaltar las glorias que vendrán y la esperanza viva que es en Jesucristo Jesús. Las glorias que vendrán y la esperanza viva que es en Jesucristo Jesús no han dejado de ser resaltadas en este mensaje de Pedro. No ha dejado de ser resaltado que ellos verían la gloria, que ellos obtendrían un beneficio y que ese beneficio no era pasajero como esta tierra, sino que es un beneficio eterno, adquirido por Cristo en sus sufrimientos para aquellos que van a sufrir por Él, pero verán también como Él la gloria de Él en el futuro revelada. ¿Estamos nosotros viviendo acorde al mensaje de las Escrituras? Estamos nosotros en un contexto totalmente diferente, no estamos siendo perseguidos, no nos encontramos en tribulación, quizás directamente la iglesia no se encuentra oprimida. ¿Estamos nosotros predicando el Evangelio? ¿Cómo está nuestra evangelización? Ayer, el sábado sí, los jóvenes salieron a evangelizar. Y es de mucho ánimo ver cómo personas jóvenes se dedican a evangelizar, a llevar el mensaje de Jesucristo. Gracias Dios porque tenemos la libertad de predicar, porque no tenemos que escondernos para dar este mensaje de gloria y de vida, un mensaje por el cual las personas pueden ser salvos. Las personas son liberadas de su pecado mediante el mensaje de la palabra, y este es el mensaje que Pedro quiere que nosotros llevemos, el mismo mensaje que incluso los ángeles, más adelante dice, envidian y quisieran poder dar. Entonces, hermanos, el llamado en estos versículos es procurar saber qué persona nosotros debemos de desear, indagar sobre la venida de nuestro Señor en el Espíritu, sabiendo que los sufrimientos ya pasados no serán comparados con las glorias futuras. A ellos les fue revelada que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han anunciado mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa a las cuales los ángeles anhelan mirar. Cosa a los cuales los ángeles anhelan mirar. Hermanos, nosotros tenemos el santo y bendito Evangelio del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la declaración más maravillosa y es una declaración de victoria, es una declaración de ganancia. Le decía a los jóvenes de la clase de Fundamento de la Fe, y es en esta mañana, que el diablo está peleando una guerra, una batalla de una guerra que ya ha perdido. El diablo está peleando una batalla de una guerra que ya él ha perdido. Él no tiene posibilidad de ganar, él no tiene posibilidad de vencer, él ya perdió. Y nosotros lo creemos y nosotros lo declaramos y nosotros sabemos que es así porque el diablo no ha podido vencer a Cristo con la cruz. Cristo ha vencido la muerte, Cristo ha resucitado de entre los muertos y esta es nuestra esperanza viva. En Él esperamos y confiamos completamente. En Cristo procuremos saber, indaguemos sobre Cristo. Amemos las Escrituras,
Así como esta carta fue de utilidad para los hermanos en ese momento, así es de utilidad para nuestras vidas. En medio del sufrimiento debemos de recordar que Cristo vino y sufrió, pero que Cristo vendrá en gloria. Cristo vino y sufrió, pero Cristo vendrá en gloria, y nosotros, los que hemos confiado completamente en Él, estaremos con Él en la gloria. Así que los sufrimientos, como siempre he mencionado en estos mensajes, los sufrimientos de esta tierra no son comparativos con las glorias que vendrán. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante esto? ¿Qué debemos nosotros hacer? Si Dios nos ha permitido vivir en un contexto de paz, aparentemente, prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que nuestras vidas sean ejemplo de lo que Cristo ha hecho en ellas. Que nuestras vidas testifiquen que nosotros tenemos una gran esperanza. Que nuestras vidas demuestren que en Cristo hay esperanza eterna para las glorias eternas. Debemos nosotros vivir a la luz de la palabra, debemos nosotros vivir a la luz de lo que Pedro ha dicho a estos hermanos en sufrimiento. Por eso les decía, si Dios hubiese mandado una carta a la República Dominicana, a su iglesia en República Dominicana, yo creo que sería una carta justamente escrita así, de esta forma, con estas mismas palabras, porque su palabra no se ha equivocado. Procuremos saber y prediquemos el Evangelio. Esos son los primeros 2 puntos. Entonces, luego nos sigue diciendo el verso 13, por tanto, por todas estas cosas que hemos venido viendo desde que comenzamos, hemos visto la esperanza que ya está en Cristo, la fe para la prueba, los bienes que vendrán, la herencia que tenemos en Cristo, versículos más arriba, desde el versículo 1, estamos resumiendo. Todas estas cosas, cómo somos protegidos por Dios, somos guardados en Él, Él guardará nuestra salvación, somos salvados por la fe para que nuestra fe sea alabanza al nombre de Dios. Todas estas cosas vienen a ser la razón de, señores, hermanos, tenemos todas estas cosas, tenemos esperanza viva, tenemos Cristo, tenemos que adquirir conocimiento, debemos predicar el Evangelio. Por tanto, ceñid vuestros lomos, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Ceñid vuestro entendimiento para la acción. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Y buscando en internet comentarios sobre, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Es como si dijera, decía un comentario, es como si dijera, gracias hermano, que nos amarráramos la ropa para estar prestos a movernos. Es como si dijeran, ajustense sus pantalones, estén dispuestos a moverse. Y no se ha equivocado. Hermanos en sufrimiento, hermanos en paz, ajustense las ropas y vamos a predicar el Evangelio. Hermanos en sufrimiento y hermanos en paz, cíñanse sus ropas y vamos a llevar el Evangelio de Cristo. Vamos a predicar, vamos a ser obedientes a la palabra del Señor. Cíñanse vuestras ropas, cíñanse para la acción. Seamos sobrios, segundo mandato de estos versículos, seamos sobrios. Sed sobrios en espíritu, seamos controlados por el Espíritu, seamos guiados por el Espíritu, seamos llevados a glorificar a Dios por el Espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Poned vuestra esperanza en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Tenemos un grupo de hermanos sufriendo persecución, sufriendo angustia, con una esperanza viva, y Pedro les recuerda, señores, hermanos, amigos, su esperanza es la gracia que nos vendrá en la revelación de Jesucristo. Nosotros no tenemos otra cosa. Nosotros no contamos con más nada.
Nosotros lo único que tenemos y lo mejor que tenemos es la gracia que se revelará en la manifestación de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener su confianza completamente, como dice el versículo? ¿Cuántos quisieran tener su confianza completamente en otra cosa que no fuera esto? ¿Quisieran ustedes, hacer la pregunta de otra manera, quisieran ustedes tener su esperanza completamente fuera de Cristo? La promesa para nosotros que tenemos nuestra esperanza completamente en Cristo es que su gracia será revelada, su gracia vendrá sobre nosotros, su gracia estará en nuestras vidas. Aunque por ahora en un breve de tiempo tengamos que sufrir, aunque ahora en un breve de tiempo tengamos dolores terrenales, como lo tenían los hermanos en esta carta. Entonces, ¿qué diremos nosotros a este mensaje que Pedro nos ha traído a la Iglesia de Fundamento Bíblico en República Dominicana? ¿Cuáles son las actitudes que debemos de tener nosotros ante este mensaje de las Sagradas Escrituras? Nosotros debemos de procurar saber, nosotros debemos de procurar indagar, debemos de ser diligentes en cuanto al conocimiento de Dios y de su gloria y de la gracia que será revelada. Nosotros debemos de ser evangelistas. Cada uno de nosotros debe de, como se hablaba esta mañana, procurar las misiones, llevar el evangelio. Nosotros debemos de amar, llevar la palabra de Dios. No debe de ser una actitud de indiferencia entre personas que están camino al infierno y nosotros simplemente sentados en la silla de una iglesia. No debe de ser esa la actitud de un creyente. Nosotros debemos de saber que la necesidad más grande que tiene el mundo es este mensaje de las Escrituras, que en Cristo hay esperanza viva, hay salvación guardada, hay herencia para los santos, y Él será revelado y su gracia será sobre nosotros. Debemos de procurar evangelizar cada día con nuestro testimonio a cada una de las personas que nos rodean. Debemos de procurar llevar el evangelio a aquellas personas que no se encuentran cerca, que no le ha llegado el evangelio. Debemos de procurar aportar, si no vamos a ir, aportar a las misiones para que Dios sea glorificado en llevar el evangelio de Cristo a todas las naciones. Debemos de procurar saber, debemos de predicar el evangelio. Debemos de ceñirnos nuestras ropas, estar listos y dispuestos. ¿Cuántos de nosotros, sin razón aparente o sin ningún tipo de motivo, nos quedamos el sábado en nuestras casas y no fuimos a evangelizar con los jóvenes? Porque estaba muy cansado del trabajo. Pero el trabajo es terrenal, el trabajo se queda. Ese es el medio de sustento que Dios en su gracia te ha dado y tú lo estás poniendo por encima de Dios. El trabajo es terrenal, el trabajo no es celestial. Esas cosas pasarán. Su palabra, como está aquí, no pasará nunca. ¿Cuántos de nosotros ponemos excusas para no llevar el evangelio de Dios cuando se nos invita a llevar el evangelio de Dios? ¿Cuántos de nosotros no estamos cumpliendo con este gran mandamiento, ir por todo el mundo y predicar el evangelio? Hermanos, es que nosotros hemos decidido vivir una vida totalmente, siendo cristianos, totalmente apartado de lo que es el deseo de Dios para nuestras vidas. La Biblia nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, pero nosotros pensamos: buscad primeramente el reino de Eliezer y sus glorias y sus paraíso terrenal, y las otras cosas que Dios las haga. No, la Biblia dice: busquemos primeramente el reino de Dios, lo que Dios ha mandado, sus hijos, llevemos el evangelio a todo el mundo, y las demás cosas de esta tierra serán añadidas por el Señor. Ese es el orden que la Biblia ha establecido. Ese es el orden como Dios quiere que las cosas sean. Ahora, evaluemos nuestras vidas, pensemos en qué nosotros estamos buscando en esta tierra.
¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuál sería nuestra actitud si ahora mismo el contexto de nuestra nación cambiara y nos viéramos en persecución? ¿Seguiríamos pensando en tener el último carro del año? Si nosotros ahora nos encontramos en el mismo contexto que se encuentran estos hermanos en Primera de Pedro, ¿seguiríamos pensando en tener una cabaña en Jarabacoa y una villa en La Romana? ¿O estaríamos pensando en llevar el Evangelio y predicar la palabra de Dios? ¿En qué está pensando nuestra vida, nuestro día a día? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es lo que busca nuestro corazón? ¿Estamos nosotros inclinados solamente a los deseos de esta tierra? ¿Estamos procurando ser grandes en esta tierra? Uno de los miedos más grandes que yo tengo es que no ser una persona sustentable en el futuro. Que, por ejemplo, verme un día sin empleo y verme un día con la necesidad y verme un día sin nada que me sustente. Gracias a Dios yo tengo a mis padres y gracias a Dios tengo el sustento, pero ese es uno de mis miedos. Y ese es uno de mis miedos porque yo no he rendido mi vida completamente a lo que Dios ha dicho en su palabra, de que nosotros no dependemos de nada terrenal, sino que dependemos totalmente de Él. Y mientras nosotros veamos la vida como algo eterno, que nosotros pensemos que nuestra vida aquí en esta tierra es eterna, nosotros no veremos la gloria de Dios correctamente en predicar el Evangelio y escudriñar su palabra. Cuando nosotros comencemos a ver las Escrituras como Dios manda que veamos las Escrituras, como el principio y el final de la vida del creyente, entonces nosotros empezaremos a ver la vida de una manera correcta. Nosotros empezaremos a ver cada día y a vivir cada día de la manera en que Dios nos manda. Comenzaremos a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Comenzaremos a escudriñar y a querer saber de las glorias que vendrán, como dice el pasaje, en el futuro, cuando Cristo sea revelado y su gracia venga sobre nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué haremos nosotros en cuanto a este mensaje que Pedro nos ha dejado? Que Dios nos ha dejado a través de Pedro. ¿Estamos nosotros a escudriñar, a buscar y saber de las Escrituras, de las glorias de Cristo que vendrán? ¿Estamos nosotros dispuestos a predicar el Evangelio en todo tiempo? ¿A qué estamos nosotros dispuestos si Dios nos ha hecho sus hijos? ¿Qué estamos nosotros haciendo con nuestras vidas? No desperdiciemos nuestro tiempo, no desperdiciemos nuestras vidas. Las cosas terrenales son terrenales, las cosas eternas son la palabra de Dios y su santo evangelio. Llevemos esto, llevemos el santo evangelio de Dios y llevemos el santo conocimiento de lo que es Cristo y sus glorias que vendrán. Este es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para Iglesia Fundamento Bíblico. Y este es el mensaje que yo quiero que quede en sus corazones para que a partir de ahora sea motivación, ánimo para predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que los sufrimientos de esta tierra, que los sufrimientos del día a día, como fueron para estos hermanos, sean para nosotros como nada. Que no se comparen, porque hermanos, nos espera la gracia de Dios revelada en Cristo Jesús. Eso es lo que le espera al creyente. Entonces, prediquemos el Evangelio y seamos útiles para la gloria de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Te pido que sea eficaz en nuestros corazones, que nosotros pongamos por práctica lo que tú, Señor, has establecido para nuestras vidas. Que nosotros no simplemente nos inclinemos a los deseos vanos de nuestro corazón, sino que seamos llegados, guiados, sobrios por tu Espíritu. Señor, permite que esto sea una realidad en la vida de cada hermano de Fundamento Bíblico,
Permite que nosotros seamos útiles a tu reino, llevando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, predicando a todas las naciones y cumpliendo con tu santa encomienda, Señor. Te pedimos que tú nos guíes y nos guardes en el resto de esta noche. Perdona, Señor, si en algo te hemos ofendido, y sigue siendo con nosotros. En el nombre de todo nombre, Cristo Jesús. Amén.